La santidad, el temor a Dios, ya no son tan populares hoy en día. En esta generación, y menos con los jóvenes, llegan a creer que es un mensaje aburrido, que es un mensaje un tanto legalista o un yugo legalista. Llegan a creer que es quizá un mensaje o una actitud, una acción noble, sin embargo inalcanzable. No se puede alcanzar, es muy difícil, es imposible. La santidad es aburrida. Quizá esto pone freno a nuestra forma de vivir, a nuestra vida. No hay diversión. Vivir en santidad es como vivir sin diversión. Vivir en santidad es imposible. Y hay este mal concepto en la iglesia hoy en día, en la gente. Y no se predica tanto acerca de la santidad, del temor a Dios. Pero es un tema fundamental. Porque si la iglesia no logramos vivir en santidad bajo el temor de Dios, seremos una iglesia entretenida nada más, carente de unción, carente de poder, falta de Espíritu Santo. Porque la palabra es muy clara en cuanto a la santidad, en cuanto al temor de Dios, y dice: sin santidad nadie verá al Señor, nadie me verá, dice Dios. Es necesaria la santidad, el temor a Él, para entonces encontrarnos con Dios, para entonces vivir como una iglesia sobrenatural, para entonces vivir como hijos e hijas sobrenaturales. Entonces la santidad no es nada aburrida. Todo lo contrario, la santidad es lo mejor que nos puede pasar. La santidad es lo más divertido que le puede pasar a una persona. Es lo más divertido, la forma de vivir más divertida. Porque la santidad y el temor a Dios nos abre el acceso al Padre, a un Dios vivo, real, verdadero y poderoso. Porque por medio de la santidad, del temor a Dios, entonces traemos el cielo a nuestras vidas, a una iglesia, a una ciudad. Y cosas increíbles suceden, cosas sobrenaturales suceden. El reino es establecido. ¿Amén? La santidad es fuego, es pasión, es vida, es vigor, es plenitud, es gozo, es paz, es vida en abundancia y vida eterna. Eso es la santidad. Y hoy en día no se predica tanto acerca de la santidad y el temor a Dios, ¿sí o no? Y se cree que el temor a Dios también es algo que nos aleja de Dios. Sin embargo, el temor a Dios nos acerca más a Él. Nos permite estar cerca de Dios y permanecer cerca de Él. Y conforme pase el tiempo en el mensaje, lo vamos a entender más aún. Y yo oro que el Espíritu Santo traiga entendimiento, revelación más profunda en tu vida, de tal forma que esto nos lleve a escalar en nuestra relación con Dios y seamos una iglesia que camine en santidad, en ese temor a Dios. Y por ende, todo lo que trae esto es una iglesia sobrenatural, una iglesia en bendición, con favor de Dios, con promesas de Dios, con cielos abiertos, con unción, con guianza del Espíritu Santo, con discernimiento de Él. El temor a Dios tiene muchas definiciones, características. Sin embargo, alguna de ellas, yo te podría mencionar que el temor a Dios, dentro de todo lo que engloba o es, el temor a Dios es amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. El temor a Dios es que las cosas importantes para Dios sean importantes para nosotros, y las cosas que no son tan importantes para Él no sean tan importantes para nosotros. La santidad es fundamental como iglesia. Creo que la santidad, el temor a Dios, debería de ser el estándar para todos los hijos de Dios, para la iglesia. No una
estilo de vida para los cristianos avanzados o los creyentes más experimentados. Eso debe de ser el estándar para todos los cristianos, los hijos de Dios. ¿Cuántos hay aquí? Debe de ser nuestro estándar, vivir en santidad, vivir bajo el temor a Dios. Vamos a Proverbios 16:6, dice: el amor verdadero perdona el pecado. El temor del Señor aparta del mal al hombre, a los hombres. Esta escritura es muy clara y tiene dos cosas muy importantes, dos aspectos muy importantes. El primero de ellos dice: el amor verdadero perdona, ¿qué hace? Perdona el pecado. ¿Quién es el amor verdadero? Cristo es el amor verdadero. Perdona nuestro pecado, ha sido perdonado, somos perdonados. Sin embargo, no se queda ahí. Por algo dice: el temor del Señor aparta del mal a los hombres. Quiere decir que el perfecto balance para la vida cristiana y como hijos de Dios es caminar en ese amor que perdona el pecado, en ese amor a Dios, en ese amor de Dios y en ese temor a Dios. Ese es el perfecto balance. Sin embargo, nosotros, si vivimos únicamente con la primera parte de Proverbios 16, nos quedamos con el amor y estamos en un desbalance. Si aquí dice que el temor de Dios nos aparta del mal, entonces quiere decir que el temor de Dios es como un ancla para el creyente. Es como nuestra ancla que nos permite estar agarrados, arraigados a Jesús y no separarnos de Él. Vivir juntamente con Él, en Él y Él en nosotros. El temor de Dios es un don celestial por el Padre dado a nosotros, que nos permite vivir en santidad, apartados para Él. La santidad es eso, tiene que ver con estar apartados para Dios. Tiene que ver con pureza para Dios. Y el temor de Dios se convierte como nuestra herramienta. Como cualquier otra herramienta para un carpintero, alguna sierra, es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado, nuestro Padre. Y por medio del temor a Dios nos apartamos del mal. Vivimos en santidad. Es un don increíble, es una herramienta increíble que no la podemos tomar en poco u olvidar. El diablo lo que quiere es apartarnos de Jesús, y a través de esta corriente y tanta distracción lo que quieren y lo que pretenden es apartarnos de Jesús, ¿sí o no? Tanta distracción. Pero apartarnos de Jesús es apartarnos de la vida, porque Él es la vida. Él es amor, es plenitud, es gozo, es paz, es vida eterna, es salvación. Imagínate si nos logra apartar de Jesús. Iríamos a un camino de oscuridad. Iríamos a un camino oscuro, frío, solo, sin esperanza, y finalmente a la tumba eterna. Porque apartarnos de Jesús es eso, pero estar cerca de Jesús es tener vida, vida eterna y vida en abundancia. Es plenitud, es gozo, es paz, es amor, es unción, es vida, es fuego, es vigor, es plenitud, es esperanza, es bendición, es abundancia, es prosperidad, es crecimiento, es avance. Ese es Jesús. Y por medio del temor a Dios nos mantenemos en Él. Santidad. Te doy un consejo, un tip para detectar cuando quizá te has apartado de Jesús o estás apartado de Él. Porque esto llega a pasar. Esto nos llega a pasar como iglesia. Podemos apartar de Él sin darnos cuenta, como Sansón le pasó, no se dio cuenta y ya había perdido el espíritu.
Moisés baja del monte y no se daba cuenta que su rostro reflejaba luz. Hay ocasiones donde no nos damos cuenta y quizá nos hemos apartado. ¿Cómo te das cuenta? Cuando eres tolerante al pecado, cuando toleras el pecado, cuando dices no pasa nada, o ya ni siquiera dices no pasa nada, simplemente lo haces. Cuando tú te conviertes en tolerar el pecado en tu vida, en tu día a día, en tu forma de ser, lo que ves en tu celular, en tu dispositivo móvil, en tu computadora, lo que escuchas, lo que haces, cuando hay gente y cuando no hay gente, Dios te está viendo. Ahí te das cuenta que tanto estás tolerando el pecado en tu vida. Y si tú toleras el pecado en tu vida, estás apartando de Jesús, o quizás estás muy apartado de Jesús. Y lo peor que nos puede pasar como personas es estar completamente apartados de Él, de su presencia. Por eso David, el rey David, lo podemos ver cómo se expresa en medio de una situación similar. Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. No quites tu presencia de mí. Quítame lo que quieras, pero tu presencia no me la quites, Señor. Es mejor un día en tus atrios, en tu presencia, que 1000 fuera de ellos, Señor. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es que su presencia se vaya. David reaccionó rápido, se arrepintió, pidió perdón y Dios extendió su gracia. Hubo consecuencias, pero Dios extendió su gracia, su perdón. El perdón, el verdadero amor perdona el pecado, ahí está. Pero David dejó de temer a Dios y hubo una consecuencia, cayó con Betsabé. Y hay consecuencias de eso. Entonces es bien importante el temor de Dios, porque eso nos permite estar con Jesús, apartarnos del mal y vivir en santidad. El rey Saúl, el rey David tuvo oportunidad, pero ¿qué decimos del rey Saúl? El rey Saúl ya estaba muy profundo y ya no hubo regreso. Él perdió la presencia de Dios, perdió al Espíritu y ya no hubo regreso. Si tú te has dado cuenta que eres tolerante al pecado o has sido tolerante al pecado y estás a tiempo hoy en día, ahorita en este momento el Espíritu Santo te trae cosas a tu mente, a tu corazón, pídele perdón a Él. Dile: Señor, yo quiero caminar en ese temor a ti, yo quiero caminar en santidad, yo no quiero ser tolerante al pecado, yo quiero amar lo que tú amas y odiar lo que tú odias. Yo quiero interesarme por lo que tú te interesas y no interesarme por lo que tú no te interesas. Yo quiero vivir apartado para ti y en esa pureza, Señor. Hay una historia de un pastor. En alguna ocasión creo que nuestro pastor lo comentó. Y esta historia cuenta que este pastor en los años 80 era muy reconocido, un pastor de categoría internacional, de alcance global. Y en esta década, parte de ser reconocido como un buen líder, como un hombre que inspiraba, que amaba a Dios, un hombre apasionado por Dios, sus mensajes eran muy buenos, multitudes eran alcanzadas para Cristo y era reconocido a nivel mundial. Aparte de eso, tristemente en esta década, los medios de comunicación comienzan a darlo a conocer por adulterio, por crimen. Al punto tal llegó esta situación en su vida, después de algunos años, 7 años, de estar en adulterio y en diferentes cosas, actitudes, y seguía predicando y seguía su ministerio. Después de esto, lo condenan a 45 años de cárcel.
Y por una apelación, estos 45 años de cárcel reducen a 5 años solamente de cárcel. Y estando en la cárcel, el 4.º año, llama a su asistente desde la cárcel. Él recibe un libro por regalo, lo lee y es muy conmovido, muy bendecido por este libro. Y llama a su asistente y dice: quiero que vengas, quiero que contactes a este autor y escritor de este libro, quien era un pastor también reconocido. Y quiero que venga aquí a visitarme. Yo no lo conozco, no sé, pero háblale por favor de mi parte. Dile que fui muy bendecido por su libro y quiero que venga a visitarme. Quiero tener una entrevista con él. Y entonces el asistente dice: ok, muy bien, lo haré, y habla a las oficinas del otro pastor. Pues él contesta, él se sorprende por toda la difamación y la información, todo esto que salió a la luz y el proceso que estaba. Dice: ¿me habló a mí? ¿Me está buscando a mí? Sí, lo que pasa es que leyó un libro tuyo y fue muy bendecido, y él me está diciendo que si vas a visitarlo a la cárcel. Entonces él decide, él acepta y él va. Y al momento que llega a la cárcel, pasó algo maravilloso, porque al momento que llega, ingresa al cuarto de visitas, y ahí en el cuarto de visitas dice que cuando entra este pastor, entró con sus vestimentas de preso, color naranja, y únicamente se le queda viendo fijamente a los ojos y le da un abrazo y comienza a llorar. Y así duran 1 o 2 minutos llorando únicamente, no decía nada. Y tomándolo del hombro le dice: tú escribiste este libro. Este libro hablaba del amor de Dios, de la gracia de Dios, misericordia en tiempos difíciles en nuestras vidas, en nuestros procesos. Dice: ¿tú escribiste este libro o lo escribió un fantasma? ¿Tú escribiste este libro? Fui muy bendecido, me conmovió. Dice: sí lo escribí yo. Yo he vivido procesos difíciles, situaciones, pruebas, pero no se compara a lo que tú estás viviendo, hombre de Dios. Dice: wow, ¿sabes? Lo leí, fui muy conmovido porque te cuento algo. Y se sentaron ahí y empiezan a platicar. Durante 90 minutos estuvieron platicando. Dice: te cuento algo. Durante estos 4 años el Señor me enseñó algo. El otro pastor que iba estaba con cierta duda, con cierto temor. ¿Qué será la intención del corazón que hay en este hombre? Toda la difamación que había. Pero le empieza a decir, el primer comentario fue: ¿sabes? El Señor me enseñó algo maravilloso en la cárcel. Y es que la cárcel no fue un castigo de Dios para mi vida. La cárcel fue una muestra de la grande y perfecta misericordia de Dios hacia mi vida. Su misericordia ha sido grande, porque si yo no hubiera estado en esta cárcel y hubiera seguido mi forma y mi estilo de vida, hubiera ido directo al infierno eternamente. Y he conocido una etapa y algo maravilloso que no conocía. Y el otro pastor ahí supo inmediatamente que estaba hablando con un hombre de Dios, humillado, quebrantado, sencillo, humilde, procesado. Esto era en el 4.º año de cárcel. Y ahí empieza a decirle todo lo que vivió el primer año y cómo Dios lo empezó a librar de eso, del corazón, lo empezó a restaurar, a transformar. Dices: ha sido maravilloso lo que me ha pasado, ha sido increíble aquí lo que he vivido. He leído la Biblia todo el día y paso horas leyendo la palabra y orando a Dios. Hay una iglesia aquí en la cárcel. ¡Wow! Hay una iglesia así, hay un ministerio. Y tú eres el pastor. El otro pastor dice: pues no hay mejor persona o prospecto para liderar una iglesia aquí en la cárcel más que este hombre, ¿no? Un hombre experimentado, un hombre
pues con mucha carrera en Dios, en el ministerio. Dice, ¿tú eres quien lo lleva? Dice, no lo llevo yo, hay otro pastor. ¿Por qué? Le sorprendió. Dice, porque quiero que no haya nada en mi corazón del pasado. Yo era un perfecto manipulador de la gente y no quiero que eso logre resurgir en mi vida hasta que Dios me transforme totalmente. Dice, wow, se sorprendió. Y mientras estaban hablando, pasaron 20, 30 minutos. El otro pastor se siente cómodo ya para empezar a hacerle algunas preguntas como entrevista. Y la primera que le hace, y la mejor, fue preguntarle, ¿cuándo dejaste de amar a Dios? ¿Cuándo fue que dejaste de amar a Dios? Y te lo digo porque en la televisión, en todos lados donde te veíamos, en el periódico, en los noticieros, los medios, los eventos que íbamos y las multitudes, todos veíamos un fuego en ti, una pasión por Dios, un amor por Dios. ¿Qué pasó? ¿Cuándo dejaste de amar a Dios? Y fijamente sus ojos, al pastor le responde y le dice, nunca dejé de amar a Dios. El otro pastor en su interior dice, ¿cómo me está diciendo esto? Está loco. De alguna manera sintió una molestia en él. ¿Cómo me dice esto? ¿Cómo se atreve a decirme esto? Y le responde, ¿qué dices? Has vivido 7 años de adulterio y muchas otras cosas en los últimos años. Finalmente estás en la cárcel y dices que nunca dejaste de amar a Dios. Y le reafirma sin dejarlo de ver. Con sus ojos llorosos le dice, jamás dejé de amar a Jesús, nunca dejé de amar a Dios. Y tratando de procesarlo él, se queda callado el otro pastor y le dice, siguió hablando, dice, pero ¿sabes qué me faltó? Nunca temí al Señor. Nunca viví en el temor a Dios. Y tomado del hombro le dijo, yo amaba profundamente a Dios, pero no temía al Señor. Y eso me hizo caer en esto. Y así hay mucha gente hoy en día, le decía al pastor, que aman a Dios pero no temen al Señor, no viven en santidad. Así hay mucha gente hoy en día, hay millones de creyentes bajo esta condición. Y de ahí, esta es la raíz, creo yo, del abandono en masas de la fe. Porque no hay temor de Dios en la gente, en el corazón del hombre y de la mujer en este mundo, por Dios. Vivimos con tal ligereza, vivimos como si no pasara nada, al cabo ya Dios lo hizo. Las predicaciones, los mensajes, los líderes ya no hablan de estos temas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Se puede amar a Dios y no temerle? Claro que se puede amar a Dios y no temerle. Por eso dice Proverbios 16, el amor verdadero perdona el pecado, pero el don perfecto, ¿cuál es? Pero el temor de Dios, a Dios, libra, aparta al hombre y a la mujer del mal. ¿Se puede amar a Dios y vivir sin temor? Claro que se puede. Se puede cantar a Jesús, decirle, te amo Jesús, eres grande, eres digno, te exaltamos, oh Rey. Y abrazar y vivir las cosas que algún día llevaron a la cruz a Jesús. Claro que se puede. Claro que se puede. A este pastor le pasó.
Llevaba años predicando, fluyendo, un crecimiento sólido económicamente, fuerte, alcance global, multitudes alcanzadas para Cristo. Sí, porque Dios respalda su palabra. Se trata de las personas, no de un hombre. Es la obra de Dios santo. Pero se puede vivir sin temor, claro. A él le pasó y cayó en adulterio y otras cosas, al punto tal de llegar a la cárcel. Yo me pregunto, Señor, ¿estaré viviendo o estaremos viviendo amándote pero sin temor a ti? Pregúntate ahí donde estás. Señor, ¿estaré viviendo amándote, viniendo a la iglesia, diciendo que soy cristiano, de pronto adoro, guardo un tiempo para ti, leo la Biblia, pero viviré sin temor a ti? Eso solo tú lo puedes saber y Dios. O pregunta a tu familia, es un buen filtro. Tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos, ¿cómo vivo? ¿Cómo soy? Si tienes la suficiente apertura y humildad para que te digan la verdad. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta de nuestras acciones, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir. Sé que este es un tema que no es tanto de aplausos y aleluya y gloria a Dios, pero es necesario porque nos lleva a crecer y nos lleva a encontrarnos cara a cara con el Rey y nos lleva a vivir como una iglesia sobrenatural, como una iglesia bendecida sobrenaturalmente, como una iglesia que conquista, como una iglesia que avanza, que refleja el amor de Dios, que tiene fruto de Dios, llena del Espíritu Santo, llena de unción, llena de poder, de demostración, no nada más con palabras, sino con hechos por el Espíritu Santo, porque le hemos dado lugar a Él a través del temor a Dios, de las santidades que preparamos. La atmósfera, nuestra vida, y Él puede habitar ahí. Proverbios 9:10, vamos a Proverbios 9:10 en la NBI. Proverbios 9:10 NBI dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. El comienzo ¿de qué? Es el temor de Dios, del Señor. Y luego dice: conocer al santo es tener entendimiento. ¿Dónde comienza la sabiduría? En el temor. Proverbios capítulo 1 así empieza: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí comienza la sabiduría, el conocimiento. Ahí dice: conocer al santo es tener entendimiento. Entonces quiere decir que a través de esa herramienta, a través de ese don del temor de Dios, comenzamos un conocimiento íntimo de la persona de Dios. Porque ahí, cuando entras en contacto con su presencia, cuando vives en santidad, eso te permite estar en Él, te permite experimentarlo, te permite alabarlo, adorarlo realmente y sentirlo. Y cuando tú sientes su presencia a través de la palabra, a través de un versículo, a través de la adoración, tú hablas con Él, tú vives para Él, tú respiras por Él y para Él. Entonces ahí tú te expones a la presencia de Dios. Y cuando tú te expones a la presencia de Dios bajo el temor de Dios, entonces ahí Él hace en ti, Él te revela, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo revela lo más profundo de Dios, nos da el conocimiento de Dios, nos revela el corazón del Padre, nos revela quién es Cristo realmente al hombre y a la mujer en este mundo. Te dice: este soy yo, hijo, hija, en el temor a Él.
Puede pasar que como cristianos tengamos y hagamos a un Jesús falso. Claro que puede pasar. Claro que puede pasar y pasa. La gente tiende a ser a un Jesús falso en sus vidas, en su día a día. Claro que pasa. Si no tenemos temor a Él, no tendremos revelación, entendimiento de quién es Él. Y por ende, viviremos y platicaremos y hablaremos a un Jesús falso, a un Dios falso. Y eso pasa desde tiempos bíblicos. Les platico algunas. La primera es en Éxodo 32, el pueblo de Israel sale de Egipto. Ya sabemos esta historia, no te la voy a contar toda, la puedes leer ahí en Éxodo con calma. Pero el pueblo de Israel sale con el liderazgo de Moisés. Moisés encomendado por una tarea divina, un llamado de Dios de liberar al pueblo y llevarlos a tierra prometida para que le adoren, para que estén con Dios. Y ahí en el desierto están, el capítulo 32, dice que Moisés es convocado por el Señor, por Dios, a una reunión en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Vaya reunión, ¿no? 40 días y 40 noches. Con un buen chocolate del cielo, café y pan. Bien nutritivo. Maná del cielo. Ahí, a la mesa en el Sinaí, para dictarle la ley y que las escribiera en las tablas. Toda la ley dictada a Moisés en esos 40 días y 40 noches. Y Moisés accede a esta reunión, le dice: va, Señor, muy bien, yo subo al monte Sinaí. Y sube y deja al pueblo bajo el liderazgo y encargado por Aarón, su hermano. Y miren lo que pasa. El pueblo se empieza a desesperar y dice: hey, Aarón, a lo mejor Moisés se perdió o ya nos abandonó, o quizá lo mató un oso o algo. ¿No sería bueno que nos hagas un dios o dioses mejor para que vaya delante de nosotros? Haznos a unos dioses. Y Aarón cae en su juego y dice: sí, excelente idea, hagamos a un dios. Dice, y manda a traer todas las joyas de oro que tenía el pueblo. Eran millones de personas que habían salido con todas las joyas y bienes y riqueza de Egipto. Y dice: traigan todas las joyas de oro, las fundimos y hacemos un becerro, un dios, entre comillas, en forma de becerro. Vean hasta dónde llegó su Jesús y su Dios falso. Y él se los hace, y al momento que está el becerro, imaginen ese becerro de oro como Dios, el pueblo de Israel se sorprende y dice: wow, tenemos ahora sí a nuestro Dios, quien nos sacó de Egipto. Alabémosle y adorémosle, pueblo. Y Aarón se presta, dice: hagamos traigamos ofrendas, levantemos un altar de adoración a él. Aarón, claro que puede pasar esto. ¿Amaban a Dios? Claro que amaban a Dios, lo buscaban, pero era un Dios falso, no había temor de Dios. No había santidad, no había un conocimiento real, íntimo, una revelación de quién es Él. Y esa te la da únicamente y la recibes cuando vives en el temor de Dios, en santidad. Tú no tienes duda de quién es Cristo, de quién es Él, cuál es su voz. Y ahí levantan este becerro y dice: adoremos, y levantan un altar y traen ofrendas y le adoran y le alaban. Y empiezan a reconocerlo como Dios, quien los sacó de Egipto y quien les dio. Y Dios se da cuenta de esto y le dice: Moisés, sé que todavía no te acabas tu chocolate caliente, sé que todavía no terminamos y me acabo de dar cuenta que el pueblo se ha corrompido. Han caído en apostasía, han caído en idolatría tan rápido. Y le refleja la ira a Moisés hacia el pueblo de Israel, no hacia Moisés. Un hombre que teme a Dios y un pueblo que no temía a Dios. La ira contra el pueblo que no temía. El amor, la misericordia, la revelación de Cristo a un hombre que sí temía a Moisés.
Y todo lo que fue revelado a Moisés bajo ese temor, ahí es el comienzo de la sabiduría. Ahí conocemos íntimamente, nos es revelado. Ahí le fue revelado a Moisés bajo el temor la ley. Cara a cara platicaba con él. Si se han corrompido, baja, desciende y los voy. Y fíjense hasta dónde llega Dios. Dice: los voy a destruir, y a ti, Moisés, no te haré nada. De ti sacaré y haré una nación bendecida y grande. Un hombre que temía a Dios y un pueblo que no temía a Dios. Hay protección, hay palabra, hay revelación, hay guianza, hay provisión, hay visión. Haré de ti una nación grande. Hay propósito, hay futuro, hay esperanza. Pueblo que no teme a Dios, hay muerte, destrucción. Entonces, claro que se puede desarrollar una versión falsa de Jesús, y no ese Jesús glorificado y glorioso. ¿Qué pasó con Pedro? En una ocasión, en la región de Cesarea, ahí Jesús iba caminando con sus discípulos y les pregunta: hey muchachos, ¿quién dice la gente, toda esta gente, que es el Hijo del Hombre? ¿Quién piensan que soy, que es el Hijo del Hombre? Y empiezan a decirle los discípulos: oh Señor, unos creen que eres Juan el Bautista, y otro hasta atrás: hey Señor, unos creen que eres Elías. No Señor, otros dicen que eres Jeremías. No, dicen también que eres uno de los profetas, Señor. Y Jesús meditaba en sus respuestas y les pregunta ahora a ellos: ustedes, ¿quién dicen? ¿Quién piensan que soy yo? Y Pedro, rápido, le prende la moto a Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: Pedro, bienaventurado eres tú, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahí hubo revelación. Y eso pasa cuando tú vives en el temor a Dios. Hay un conocimiento, hay una revelación de quién es Cristo, de quién es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él no es ningún profeta, Él no es Jeremías, Él no es Elías, Él no es Juan el Bautista. Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios verdadero, vivo, poderoso, glorioso Dios. Ahí no hay confusión en nosotros. Ahí no confundes su voz, ahí no lo confundes diciendo: este es un becerro, este es un Dios, este es un profeta, este es un buen hombre, este es un hombre sabio. Para nada. Ahí tú sabes, tú reconoces: esta es la voz del Espíritu, esta es la voz del Rey, este es mi Cristo abrazándome, este es mi Señor revelándose, este adoro, este alabo, este rindo culto, este rindo ofrendas, este rindo gratitud, rindo gozo, rindo adoración, alabanza, siempre, por siempre. No hay confusión, no hay engaño, no hay engaño. Bajo el temor de Dios es revelado el conocimiento íntimo del Rey, es revelado su rostro, su presencia. Hoy en día pasa mucho eso. Estos fueron 2 ejemplos bíblicos, pero hoy en día pasa mucho eso. En una ocasión escuché 2 testimonios de personas. Algunos testimonios, son muchos, pero uno de ellos era un hombre que era creyente, era cristiano, iba a la iglesia, amaba a Dios, y pide consejo al pastor de esa iglesia y le dice: pastor, quiero consejo porque, platicando con él, le dice: fíjese que tengo un problema. Amo a Dios y todo me congrego. Sin embargo, fíjese que soy soltero y me acuesto con muchas mujeres.
me acuesto con mujeres, tengo amigas y seguido lo hago, no estoy casado, no tengo pareja como tal. En ocasiones lo dejo, pero vuelvo a hacerlo. Pero, pastor, ese no es el punto principal, eso está bueno. Pero el punto principal es que no entiendo por qué tengo tanta dificultad en mi negocio. Pastor dice, ¿cómo cree una persona que Dios va a bendecirle cuando vive sin temor a Dios, sin santidad? Y así hay mucha gente que piensa que Dios nos va a bendecir, o que te tiene que bendecir, incluso me tiene que bendecir porque yo soy heredero con Cristo. Sí, pero bajo el temor de Dios, viviendo en santidad, apartado para Él, en pureza. Ahí entonces las bendiciones vendrán, ahí la provisión vendrá, sin ni siquiera pedirlas. El Rey las da, porque Él sabe las necesidades de su pueblo, de sus hijos. Y eso te persigue, te conviertes en un imán de su bendición, de su poder, de su gloria. ¿Cómo queremos vivir en bendición, en cielos abiertos de Dios, en bendición divina, cuando no vivimos de acuerdo a su naturaleza? Otra persona, una mujer cristiana de cuna, maravillosa niña, amaba a Dios todo el tiempo en la escuela dominical, creció en la iglesia, pero de grande, lamentablemente conocida como fácil entre los hombres que la rodeaban. Y en una ocasión, esta mujer queda embarazada y publica en sus redes sociales esta locura. Pone en Instagram, gracias a Dios, porque ya aborté. Y Dios sostuvo mi mano en este proceso. Jesús estuvo conmigo. ¿A qué Jesús se refiere? ¿A un Jesús falso o a un Jesús glorioso y verdadero? Real. ¿A un becerro o a Dios real, santo y verdadero, poderoso? En otra ocasión, un matrimonio, una mujer esposa de pastor, una iglesia muy bonita, una familia muy bonita, con hijos, una familia increíble. Y la esposa pide consejería a otro pastor, a otros pastores. Y ahí en la plática dice, ¿sabe qué? He dejado de amar a mi esposo. Lo dejé de amar, me aburrí de él. Y Dios me prometió y me habló que si me divorciaba, iba a estar conmigo y me iba a ayudar, me iba a levantar. Y lo voy a hacer. Le dice el pastor, bueno, pero ¿qué motivos tienes para divorciarte de él? Dice, no, ninguno, realmente es un buen hombre, es responsable, es trabajador, es muy buen esposo, es muy buen padre, me ama, tiene todo, me tiene todo, pero simplemente me aburrí y me quiero divorciar de él. Ya no lo amo. Y se divorcia. Y fue un desastre para él, para la familia, para el ministerio, todo lo que ocasionó. ¿Ustedes creen que era Jesús sosteniendo su mano y guiándola al divorcio sin un motivo real? Nunca hubo maltrato, violencia, infidelidad, problema económico fuerte, nada, no hubo nada. Simplemente me aburrí y dije, jamás. Pero la gente tiende a hacerse a un Jesús falso y escuchar a un Jesús falso. Y aguas. Incluso el diablo se toma de ahí. Quien conoce la palabra de Dios y te la puede dictar, y tú crees que es Jesús hablándote a tu corazón. Es que Dios me habló, es que Dios me habla, Dios me hizo sentir. ¿Será Dios o será un Jesús falso? ¿Será el diablo a través de un Jesús falso hablándote? Porque Él conoce la palabra de Dios. Él conoce la palabra de Dios. Él conoce. Y Él usa ese Jesús falso para decirte, vas bien, vas en buen camino, divórciate, aborta, no vayas a la iglesia, un trabajo en domingo, perfecto, es mío, es bendición. Pero me aleja de ti, Señor, será tuyo. No, es bendición, aléjate de él. Y testifican, Dios me dio este trabajo increíble, jamás ya puedo ir a la iglesia.
pero Dios me ha bendecido con un gran trabajo. ¿Será Dios? ¿Será Jesús o será un Jesús falso? ¿Será? Es que Dios me dice que hoy no vaya. Dios me dice que descanse. Dios me dice que haga esto. Dios me dice, no. Tendemos a ser un Jesús falso y aguas porque pasa. Y lo único que te lleva al pecado es a la muerte, a la tumba eterna. Eso es cuando no vivimos en el temor a Dios, en esa santidad, no tenemos esa revelación, ese conocimiento de Él. Tendemos fácilmente a desviarnos, vivir en pecado y de poco en poco el pecado es como un cáncer que empieza a hacerse metástasis en todo nuestro cuerpo hasta matarnos eternamente. A lo contrario, cuando tenemos esa revelación con Cristo, estamos ahí y tenemos ese temor a Él, entonces tenemos vida. Y esa fuente de vida es inagotable, es eterna, para siempre. Nunca se acaba. Siempre hay amor, siempre hay esperanza, hay plenitud, hay unción, hay gozo. Hay una paz, que Él está con nosotros en medio de tiempos difíciles, que Él nos sacará adelante, que Él nos proveerá, que nuestro futuro está en manos de Él, que Él, Rey de Reyes, está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que no hay nadie más grande ni nada más grande en esta vida que nos pueda tumbar, que nos pueda quitar, que nos pueda alejar de su amor, de su bendición, porque estás bajo el temor de Dios, estás en su presencia. Amén. En su presencia. Sí. Y eso pasa. ¿Cómo pueden ser tan engañadas las personas? Por falta de temor, iglesia. El verdadero amor perdona el pecado, pero el temor a Dios aparta del mal al hombre. Vives en santidad de acuerdo a esa nueva naturaleza que está en ti. Es incoherente decir soy cristiano y no vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza que hay en ti. Y eso es esfuerzo nuestro. No le toca todo a Dios. Vamos a Filipenses 2:12 en la Reina Valera 60. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. No, Pablo está hablando a la iglesia de Filipenses. Filipo dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Obedezcan. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Y dónde te agarró el temblor? Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Obedezcan en mi presencia, pero aún más en mi ausencia. O sea, cuando nadie te ve, cuando estás solo, sola, aún más obedece, porque el Rey sí te está viendo en todo momento. Él es omnipresente. El Espíritu está ahí viendo nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, de conducirnos hacia nuestra pareja, hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, hacia nuestros amigos, en el tráfico, en todos lados. Ahí el Espíritu Santo está. ¿Eres tolerante al pecado? Lo que ves en redes sociales, en internet, lo que escuchas, las amistades que tienes, con quien andas, los temas que escuchas, que dicen, y te sientes bien cómodo, cómoda. Cuiden, ocúpense. Aquí la palabra ocupaos es importante. Dice ocupaos, o sea, trabajen, vivan. En otras palabras, tengan un estilo de vida, trabajen en su santidad, en su salvación, con temor y con temblor, con temor a Dios. Ocúpense con temor a Dios en su salvación. Vivan en ese temor a Dios. Vivan en ese temor a Dios en su día a día, desde su despertar hasta su dormir, en su matrimonio, en sus familias, en sus finanzas, en su trabajo, en sus proyectos, en sus relaciones, en lo que dicen.
lo que hablas, qué tanto es de bendición o qué tanto es de maldición. En tus pensamientos, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Vivamos en ese temor a Dios. Vivamos en ese temor a Dios, iglesia. Vivamos bajo el temor a Dios, agradándole, apartados para Él, en santidad. Otra cosa dice: ocupaos. Pablo está diciendo aquí que hay algo bien importante, no se me distraigan. Pablo está diciendo: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Miren que no dice ocúpense de su salvación con amor y bondad. Es que amo a Dios, es que yo amo a Dios, es que yo agradezco a Dios. No, dice con temor y temblor. No dice amor y bondad, dice Pablo con temor y temblor. Por medio del temor a Dios nos apartamos del mal que pretende destruirnos y alejarnos de Jesús. Por medio del amor nos acercamos a Dios. Estamos con Dios. El amor nos acerca a Dios. El temor nos aleja del mal que nos destruye y nos aparta de Dios. C.S. Lewis dice que quien piensa y quien dice que la santidad es aburrida no sabe nada. Así lo dice, no sabe nada. Porque aquellos que experimentan una santidad auténtica, pura, real, es irresistible. Ya no te puedes salir, ya no te puedes ir, es irresistible. Es lo que le pasó a David. Por eso David decía, es una adicción irresistible. Por eso David decía, no quites tu Santo Espíritu de mí, no quites tu presencia de mí, Señor. Porque él ya lo había sentido, ya lo había vivido, una santidad auténtica. Él ya lo había vivido. Era lo más importante, lo más emocionante, estar vivos realmente, porque entras en contacto. La santidad es el acceso, la vía de acceso a la presencia de Dios. Y David ya lo había experimentado y decía, no quites tu presencia de mí, Señor, no quites tu Santo Espíritu de mi vida, nunca te apartes, llévate lo que quieras, pero jamás tu presencia. Es mejor un día, Señor, en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Es irresistible. Quien dice que es aburrida, dice C.S. Lewis, no sabe nada y no ha entendido nada. Porque cuando la experimentas, esa santidad auténtica se vuelve irresistible. Es un amor líquido que viene cayendo sobre ti y que te hace, es como un imán que te atrae a su presencia y estar en su presencia. Y cuando te equivocas y cuando pecas, no quiere decir que seamos perfectos, nos vamos a seguir equivocando, pero cuando lo haces rápido, el Espíritu Santo ahí te advierte. Porque en Juan, me parece que Juan 16 dice que el Espíritu Santo viene para convencer, para revelar el pecado que hay en el hombre y convencerlos, para que se arrepientan, llevarlos a ese arrepentimiento. Entonces el Espíritu Santo, cuando te equivocas, ahí está, Él te advierte, ¿sí o no? Él siempre te advierte, pero a veces uno se hace del oído gordo de la vista gorda. Y Él siempre te está advirtiendo, siempre nos advierte, porque tenemos a un Dios tan maravilloso, tan paciente con sus hijos, tan amoroso, que Él sabe que lo único que vamos a ocasionar alejándonos, pecando, es directo a la muerte y eternamente. Y Él sabe que si nos atrae a Él y nos convence y nos dice, hey, te equivocaste aquí, pide perdón, ve a mi presencia, ven a mí. Ese es el amor. Ahí la misericordia te atrae hacia Él. Ven a mí. El temor a Dios te hace apartarte del mal. El temor a Dios es aterrarse, estar fuera de su presencia. Es que te aterre estar fuera de su presencia. Ese es el temor a Dios. Y te dice, hey, te equivocaste, ven a mi presencia, hijo, hija. Ahí está el amor y la gracia y la misericordia, ven a mi presencia. Y solo es exponerte
Y cuando te expones, entonces es revelado su amor, su presencia, su bondad, su misericordia, como pasó con este pastor. En el momento que le fue revelado el temor de Dios, fue totalmente limpio, porque se reveló realmente Dios en su vida. Hubo una pureza, una limpieza en él. Y eso es lo que pasa con nosotros también. Amén. Y recuerda, iglesia, el temor a Dios no te aleja de Él. No es un temor o un miedo como otros, como este mundo. Te aleja, no quieres estar ahí. El temor a Dios te acerca más a Él. Y yo creo con todo mi corazón que si Dios está hablando este mensaje hoy, es porque tú estás en la mira de Dios. Es porque como iglesia estamos en la mira de Dios. Es porque hay propósito en tu vida. Es porque hay planes en tu vida. Es porque hay bendición retenida en el cielo esperando a que vivamos conforme al temor de Dios, en ese temor de Dios. Y cuando empecemos a vivir, Él quiere bendecir tu vida. Él quiere abrir cielos. Él quiere abrir relaciones. Él quiere abrir oportunidades. Él quiere traer bendición a su pueblo, porque ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Tenemos un Padre bueno, perfecto, bondadoso, generoso, sobrenatural, que bendice y bendice en grande a su gente, a su pueblo. Vamos a Salmos. Fíjense lo que dice Salmos. Justo hace unos días estudiaba Salmos 115. Fíjense lo que dice: oh Israel, esto viene bajo el temor de Dios. Confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Hay protección. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Él. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová, fíjense lo que dice: Jehová se acercó, se acordó de nosotros y nos bendecirá. Aquellos que temen a Dios. Él se acuerda de nosotros y Él nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que le temen a Jehová, nuevamente, a pequeños y a grandes. Y no nada más se queda ahí. Fíjense dónde está cómo es la naturaleza de Dios. Tenemos un Dios grande y que da en abundancia. Dice el verso 14: aumentará Jehová bendición sobre nosotros. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros. No se va a quedar ahí. Él aumenta cuando tememos a Dios. Él aumenta bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, iglesia. Apláudele, apláudele, apláudele fuerte. Él te quiere bendecir. Él tiene un plan con tu nombre. Él tiene un plan con tu nombre. Él tiene un propósito con el nombre de CCI. Él tiene un plan con el nombre de CCI. Él tiene futuro, esperanza. Él tiene bendición para CCI con tu nombre, de manera personal, en tu familia, a tus hijos. Esta bendición, dice, llegará a tus hijos, no nada más para ti, a tu descendencia. Y aumentará bendición. Pero hay algo importante que dice: Él se acordó. O sea, quiere decir que a lo mejor no estaba el temor de Dios, pero cuando el temor de Dios se activa, cuando el temor de Dios empieza en nosotros, eso nos lleva, nos capacita. Es una herramienta que nos capacita para abrir el cielo, y su bendición viene a nosotros, porque el Dios, Jehová, se acuerda de los que le temen y los bendice, y aumenta su bendición sobre ellos y sus hijos. Amén. Amén. Él lo quiere hacer contigo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dile: Señor, cierra tus ojos, dile: Señor, enséñame a vivir en temor. Enséñame a vivir en temor a ti, en santidad auténtica, real. Que pueda vivir día a día, y todo lo que hago y todo lo que pienso y lo que soy, que sea un acto bajo el temor de Dios a ti, y que me lleve a encontrarme contigo, que me lleve a estar contigo, que me lleve a estar en tu presencia,
que me lleve a estar en tu presencia. Dile perdón. Si hay necesidad de pedirle perdón o hay algo que Dios te está mostrando, pídele perdón. Pide perdón. Dile: Señor, perdóname porque quizá he hecho un Jesús falso. Quizá he vivido sin santidad, sin temor a ti. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Lávame con tu sangre y enséñame, Espíritu Santo, a vivir en ese temor a ti. Dile: Señor, quiero ser una habitación donde tu Espíritu Santo esté, una habitación santa, pura. Quiero apartarme para ti, quiero vivir para ti, quiero reflejarte a ti, representarte a ti dignamente, Señor. Enséñame que sea un fuego ardiente en nuestro interior, en nuestro corazón, que no nos deje, que nos lleve a vivir en ese temor. Y cuando pensemos en hacer algo, decir algo que no está correcto, que nos puede apartar de ti, Señor, ahí rápido corregir, viviendo en ese temor, agarrados, tomados de ti, unidos a ti y tú en nosotros.